Muy buen día para todos, esperando se encuentren bien. Aprovecho de saludar a todos los amigos y seguidores de la página de biografías militares sobre los acontecimientos de la invasión norteamericana en México de 1846 a 1848. Y desde luego esperando que todos se encuentren bien, todavía pasando lamentablemente toda esta situación de la pandemia sobre el coronavirus, que nos ha afectado a muchísimas familias, no solo en México, sino también a nivel mundial. Y bueno, deseándoles todo lo mejor, cuídense mucho, desde luego, para poder seguir disfrutando de las cosas, de la familia, de la vida y sobre todo de estos temas que nos gustan sobre la historia de las guerras, de esas guerras pasadas. Aquí en mis manos tengo como recuerdo una invitación que se llevó a cabo y fue patrocinada esta invitación por el gobierno de Nuevo León, y se hicieron un buen número de folletos. Aquí tenemos una bella imagen de lo que es la ciudad de Monterrey durante esa época, ¿verdad? En el año de 1846. Y desde luego, pues todavía siguiendo con este mes de septiembre, en que se han llevado a cabo varias festividades y conmemoraciones. Ya pasó lo que fue la independencia de México, la celebración también allí de el 424 aniversario de nuestra ciudad de Monterrey, fundada por don Diego de Montemayor. También mi cumpleaños, porque también cumpleaños el 20 de septiembre, gracias a Dios con buena salud, y aquí sí, en seguir compartiendo todo lo que me gusta sobre este tema. Y desde luego, pues también está el evento sobre los niños héroes, que desde pequeños pues nos hicieron saber todo este episodio, que pues muchos crecimos, ¿verdad? Sabiendo que la intervención norteamericana era única y exclusivamente la época de lo que fue la invasión allá en la Ciudad de México, los relatos de los niños héroes, y que han sido los únicos, ¿verdad?, que se defendieron. Casi no conocíamos en realidad todos estos personajes que a través de los años hemos ido investigando, y que nos dimos cuenta de que no fue única y exclusivamente en México esa intervención, sino que también fue en otros pueblos, y desde luego como en esta ciudad de Monterrey, el cual se suscitó no en 1847, sino en 1846. Entonces fueron 3 días de combate, del 21 al 24, estos combates, aunque bueno, estuvieron 2 días antes haciéndose algunas guerrillas, algunas cosas ahí por parte del ejército norteamericano, ya que ellos habían llegado un 19 de septiembre a acampar ahí un lugar que está en las afueras de Monterrey, en el Nogalar, al que los americanos les hicieron llamar como el Walnut Springs, un bosque hermosísimo que por ahí se cuenta tenía algunos buenos manantiales. Por ese motivo yo creo que ahí les gustó a los americanos establecer su campamento y comenzar a revisar pues toda la ciudad de Monterrey para poder atacarla. Y bueno, aprovecho también dentro de todas esas antiguas investigaciones que he hecho, y por aquí estoy ordenando, que ya tengo casi todo lo que va del año, ordenando mis archivos, tratando de ir sacando poco a poco todos esos antiguos periódicos que había localizado, con muy buena información muy interesante. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta mucho oír del lado americano, nada más por el lado mexicano, pero vale la pena en realidad que se enteren, que vean lo que ellos escribían, cómo pensaban, cómo relacionaban todos estos acontecimientos con lo que eran las guerras anteriores en su país, con lo que ya fue suscitándose en México,
Y bueno, pues es interesante, yo considero que es interesante, no nos tenemos por qué enojar a veces. Yo a veces les digo ahí en los comentarios que me hacen que no me gusta en realidad contestarles mucho, prefiero omitir porque de repente se nos sale algún comentario negativo y van a decir, no, pues esta persona pues es muy grosera y no quiero eso. O sea, yo creo que vale la pena conocer tanto un lado como otro, ya sea el americano o el mexicano. ¿Por qué? Para poder ensamblar y saber en realidad qué fue lo que pasó durante toda esa época de la intervención norteamericana en México. Y bueno, prosiguiendo con esto que quiero hacer, es que por ahí tengo algunos periódicos americanos y mexicanos que hablan mucho del general Ampudia. En otras ocasiones les he comentado y me llama mucho la atención el por qué siempre hablan mal de este general. Me ha tocado investigar a otros militares dentro de esta misma época, pero me llama mucho la atención, vuelvo a repetir, el por qué se empeñan en difundir todo lo malo de este general Ampudia. Por ahí hay una infinidad de cosas, o sea, que se dicen pues que no le importó, que huyó de la ciudad o que se resguardó en la catedral y se puso a tomar, que no hizo bien su trabajo, que no llevó bien a cabo toda su organización con el ejército, en fin, muchísimas cosas. Pero también hay otras cosas que considero importantes porque por aquí tengo una carta que ya hace casi 2 años, pues yo creo que por ahí, por las fechas en que tengo mis archivos, había localizado y precisamente en esta carta está hablando un sobrino del general Pedro de Ampudia. Él se llama Enrique de Ampudia, inclusive él vivió aquí en Monterrey, se casó en Guadalupe con una jovencita llamada Rita Cruz. Por ahí también tuvo un hijo, claro, mucho antes de que él se casara, tuvo un hijo por el año de 1854, viene de hecho en su acta de bautismo como hijo natural. Y yo creo que después Enrique Ampudia se casaría. También por ahí tengo antecedentes de que creo que la primera esposa, si mal lo recuerdo, no sé si la primera o la segunda esposa de Pedro de Ampudia, vivió un pequeño tiempo ahí en lo que es el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Por ahí tengo algunos antecedentes. Y es curioso, o sea, casi muchas cosas de las que investigo independientemente de este tema, ya sea de la historia de Nuevo León o de otros personajes, por alguna causa me topo con esto de Cadereyta, ¿verdad? Y pues para mí me da mucho gusto porque a final de cuentas es donde yo investigo más de este municipio, es el lugar en donde nacieron todos mis antepasados y de ahí casi he tomado pues buenos años en investigar toda su historia, sus personajes y como les comento, curiosamente casi la mayoría de las cosas que investigo, ya sea de casas antiguas, de personajes, de historia, de que quién hizo las puertas del Palacio Municipal, ahora el Museo Metropolitano, pues fue una persona precisamente de Cadereyta y por ahí voy enlazando todo eso con esta gran bola así o madeja, no sé cómo decirle porque es un enredo, en realidad es un enredo cuando investigo alguna cosa de historia, es un enredo, me encuentro con que ese personaje resultaba que era familiar de este otro o que este personaje precisamente vivió en Cadereyta y en fin, así voy relacionando toda la historia. Bueno, este escrito que voy a compartirles es muy largo, en realidad es muy extenso, o sea, yo creo que me llevaría mucho tiempo leérselos, pero hijo, es que quisiera en realidad, pues, o sea, hacerle todos los comentarios, pero habla en sí de cómo se fue llevando a cabo la batalla de Monterrey durante el mes de septiembre de 1846. O sea, cómo comenzó a llegar aquí Zachary Taylor, que ya lo mencioné, acamparon primeramente en el bosque del Nogalar, el que a ellos le llamaron, como les comentaba, Walnut Springs, y luego cómo el general Ward, o sea, la mañana del 20,
pues fue preparando su ejército para poder ir revisando todas las otras partes de la ciudad y sus fortificaciones, que ya muchas ya estaban instaladas por parte del lado mexicano. El general Pedro Ampudia pues había llegado muchos días antes a Monterrey después de las pasadas batallas de Palo Alto y Resaca de la Palma el 8 y 9 de mayo, y comenzó a hacer muchas cosas el general Pedro Ampudia, vamos a decir, a pedirles a los ciudadanos la cooperación con caballos, con carretas, con víveres, a desalojar muchos de lo que eran los casitas, o sea, vamos a decir, como con sus corralitos y sus casas de paja o de adobe. Algunas inclusive las tuvieron que tumbar para poder hacer todo lo que eran los fortines, todas las barreras para tratar de resguardarse de todo lo que fueran las balas de cañón o de fusiles por parte de lo que era el ejército americano. Y hay una infinidad de escritos que a través de todos estos años he ido poco a poco juntando, yéndolos desde luego a investigar al Archivo Histórico Municipal aquí en Monterrey, y algunas cosas pues ahí se van quedando rezagadas, pero yo creo que ya poco a poco voy a ir tratando de dárselas a conocer, de compartirlas, para que, como les comento, si ustedes llegan a hacer alguna historia o alguna otra cosa, pues que les sirva como apoyo. En realidad yo quisiera hacer un libro, pero no me da ya mucho tiempo, aparte que no hay recursos. Ahorita pues te dicen en algunas partes, no, pues no hay dinero, no hay quien lo patrocine, y en fin, pues te tienes que aguantar, o si no lo haces por tu cuenta, y hacerlo ahorita ya por nuestra cuenta pues sí sale a veces carito. Y creo que pues bueno, al menos por estos medios que bien nos hacen, es como poder ir compartiendo para que todos ustedes vayan conociendo de estos acontecimientos. Bueno, este es un escrito que fue publicado en el periódico de México, El Republicano. Tiene como fecha por ahí creo que 29 de noviembre de 1846, y habla, como les comento, sobre lo que fue la batalla de Monterrey, su capitulación y sus consecuencias, que es en realidad el tema en que voy a abordar un poquito ahorita más sobre esta batalla. Y bueno, ya para no hacer tan largo esto, porque luego hablo y hablo y hablo y no me callo, yo creo que ya es hora de que ya les vaya compartiendo este escrito. Voy a leerles una parte. Al final del video, pues con gusto, pues esperaré por ahí todos sus comentarios, y esperando desde luego les pueda servir a futuro para sus investigaciones. Y dice así: de la capitulación de Monterrey y sus consecuencias. Estados Unidos, Nueva York, 13 de octubre de 1846. El vapor Jazz L. Day, habiendo llegado el 4 de octubre a Nueva Orleans del frontón de Santa Isabel, ha traído, en fin, las noticias tan impacientemente esperadas del ejército del general Taylor. La situación de las tropas americanas, que comenzó a ser difícil desde Cerralbo, ha tenido el desenlace más feliz y más pronto, porque sabemos por el mismo despacho la marcha del ejército, su llegada a Monterrey y la capitulación de esta ciudad. Antes de apreciar la importancia de esta noticia, tomaremos del Picayune de Nueva Orleans los detalles de las operaciones que han producido este resultado. El 19 de septiembre, el general Taylor llegó a Monterrey con una fuerza de cerca de 6,000 hombres. Después de haber reconocido la ciudad a 1,500 o 1,600 varas del fuerte de la catedral y bajo el fuego de sus baterías, las fuerzas americanas se acamparon en las fuentes de los Nogales, Walnut Springs, a 3 millas de la ciudad. Esta era la posición más próxima que se podía ocupar, pudiendo proveerse de agua y estando fuera del alcance de los cañones enemigos. El resto del día 19 fue empleado por los ingenieros en reconocer las baterías mexicanas que dominaban las alturas. El 20, el general Ward,
recibió la orden de dirigirse con su división al camino del Saltillo, al oeste de la ciudad, haciendo un rodeo por su derecha para atacar las alturas que dominaban el Palacio del Obispado, punto esencial que causa extrañeza que el comandante mexicano haya despreciado. Circunstancias imprevistas detuvieron su marcha en la noche del 20, a alguna distancia de la posición que debía tomar. El 21 en la mañana continuó su camino y tuvo un encuentro con un cuerpo de caballería y de infantería enemigas, sostenido por la artillería de las alturas. Después de haberla rechazado con pérdida, consiguió establecerse de modo que dominaba el camino del Saltillo. Se descubrió entonces que además del fuerte del Palacio del Obispado y de las alturas que lo rodeaban, los mexicanos habían obstruido y armado 2 fuertes en las reminencias del otro lado del río San Juan. Fueron atacadas desde luego estas alturas y tomadas, y la artillería de la segunda fue vuelta inmediatamente contra el Palacio del Obispado, sobre el cual se dirigió un fuego muy activo. En esta misma mañana del 21, la primera división de tropas regulares, colocada a las órdenes del general Ward, y la división de voluntarios a las órdenes del general Butler, recibieron la orden de tomar las armas para hacer una diversión en la izquierda de la ciudad, a fin de favorecer las importantes operaciones del general Ward. Un mortero y 2 obuses de A-24 se colocaron como batería durante la noche del 20 en una barranca a cerca de 1,400 varas del fuerte de la catedral. Esta batería era defendida por el 4º Regimiento de Infantería. A las 8 de la mañana recibió la orden de empezar el fuego sobre la ciudadela de esta ciudad. Bien pronto después, la primera división, precedida del 3º y 4º Regimientos de Infantería a las órdenes del coronel Garland, recibió la orden de avanzar, de escaramuzar con el enemigo a la extremidad izquierda de la ciudad y de procurar formar la batería más cercana de los mexicanos, si se había probabilidad de triunfo. Este ataque fue dirigido por el mayor Manfield, ingeniero, el capitán Williams, ingeniero topográfico, y el mayor Kinney, aposentador mayor de la división tejana. La primera batería enemiga empezó bien pronto un fuego activo, pero las tropas americanas consiguieron envolverla y entrar en las calles de la ciudad en las cuales se empeñó el combate. Para llegar hasta ahí, había sido necesario pasar bajo el fuego incesante de la ciudadela, bajo el de la primera y segunda batería y bajo las balas de la infantería que guarnecía los parapetos, las calles y las azoteas de la ciudad. Fue envuelta entonces la retaguardia de la primera batería, y el fuego de los americanos a través de las aberturas de los trabajos, tomando a los mexicanos al revés, desalojó a la artillería y a la infantería e hizo evacuar los cuarteles ocupados por esta última. La primera división era seguida y sostenida por los regimientos de Mississippi, de Tennessee y por el 1º de Ohio. La ocupación del fuerte por los 2 primeros de estos regimientos terminó los triunfos de la jornada. Bien que empeñadas en las calles de la ciudad, mucho tiempo después de la toma de la primera batería y de sus dependencias, estas tropas no pudieron adquirir ninguna otra ventaja a causa de la fatiga y de las pérdidas que ella les había hecho sufrir. Un fuerte aguacero que cayó contribuyó también a que se suspendiesen las hostilidades antes de acabar el día. El 1º, el 3º y el 4º Regimiento de Infantería y un batallón de Baltimore permanecieron como guarnición en el puesto que se acababa de tomar a las órdenes del coronel Garland,
y con el apoyo de las baterías de Ridley, se encontraron en este fuerte 2 cañones de A-12, uno de A-4 y uno Bus. Se hicieron prisioneros a 3 oficiales y de 20 a 30 hombres. Uno de los cañones de A-12 fue vuelto desde luego contra el fuerte principal y el fuego fue mantenido todo el resto del día por el capitán Ridley con las municiones tomadas al enemigo. Los destacamentos de la división del general Ward, por su parte, se apoderaron también de 2 cañones de A-8 que del mismo modo fueron envueltos sin demora contra sus primeros poseedores. La mañana del 22, el general Ward continuó sus operaciones y los destacamentos de su división atacaron y tomaron las alturas que dominaban el Palacio del Obispado. Estos destacamentos eran mandados por el capitán Vinton del Tercer Regimiento de Artillería. En estas operaciones, la compañía de Luisiana, mandada por el capitán Blanchard, y una parte la de este capitán. Vinton se condujo con el valor más grande. Este día se tomaron 4 piezas de artillería, municiones considerables y el Palacio del Obispado. Una parte de ellas fue vuelta, desde luego, contra las fortificaciones de la ciudad. En la noche del 22, el coronel Garland y sus tropas fueron relevados en los fuertes aprendidos por el general Quitman, con los regimientos de Mississippi, de Tennessee y 5 compañías de Kentucky. El 23, muy temprano, el general Quitman descubrió desde su posición que el segundo y el tercer fuerte y los trabajos al este de la ciudad habían sido abandonados completamente por el enemigo, que temiendo otro ataque en la noche del 22, se había retirado de todas las fortificaciones, concentrándose en la Plaza Mayor y en las calles vecinas. Fue entonces lanzado a las calles de la ciudad un cuerpo compuesto de 2 compañías del Mississippi, que vinieron tan pronto a las manos con el enemigo. Estas tropas fueron desde luego sostenidas por el regimiento de observación tejano del general Wood, que habían echado pie a tierra por la batería ligera de Bragg y por el tercero de infantería, que dirigieron sobre las fortificaciones enemigas un fuego incesante desde las calles, desde las azoteas, desde las casas, desde los parapetos y desde las cercanías de la Plaza Mayor. Las piezas de la batería de Bragg también fueron empleadas con fruto contra el centro de la ciudad. Este combate duró una gran parte del día. Habiendo rechazado las tropas a todos los destacamentos del enemigo y habiendo penetrado hasta las fortificaciones de la misma plaza, no se creyó necesario ocuparlas, porque el enemigo había abandonado decididamente la ciudad y todas las fortificaciones, excepto la Plaza Mayor, las calles cercanas y el fuerte de la catedral. Poco después del mediodía, el general Ward atacó desde el Palacio del Obispado el lado oeste de la ciudad y consiguió en la noche rechazar al enemigo y mantener su posición a poca distancia de la Plaza Mayor. Entonces fue colocado el mortero en el recinto del cementerio y durante toda la noche hizo mucho mal en el campo del enemigo establecido en la Plaza Mayor. Así acabaron las operaciones del día 23. La mañana del 24 de septiembre, el general Ampudia envió con bandera de paz al general Taylor una comunicación en la cual ofrecía capitular, lo que se le rehusó formalmente porque pedía que se le permitiese evacuar la ciudad y retirarse con su ejército al interior, lo que el comandante americano de ninguna manera podía conceder. Al mismo tiempo, se envió en respuesta al general Ampudia una intimación para rendirse y la hora del mediodía fue fijada como el momento en que debería hacer saber de su aceptación o negativa.
A las 11, Ampudia pidió una entrevista personal al general Taylor, quien desde luego se la concedió. Los principales oficiales de una y otra parte acompañaron a su general. Después de diversos ofrecimientos hechos por ambas partes y sucesivamente rehusados, el general Taylor se levantó a las 4:30 y declaró que dejaría al general Ampudia una hora para decidirse a rehusar o a aceptar, y después se retiró con sus oficiales. Al expirar la hora, una descarga de morteros debía ser la señal de la continuación de las hostilidades, pero antes de que llegase el momento, un oficial vino de parte del general Ampudia, y éste declaró al general americano que para evitar una nueva efusión de sangre y visto que el honor nacional se encontraba satisfecho por los esfuerzos de las tropas mexicanas, se había decidido a capitular después de haber consultado con sus oficiales generales y que aceptaba los ofrecimientos del general Taylor. Por lo tanto, las condiciones de la capitulación fueron fijadas de la manera siguiente. Se permitiría a los oficiales mexicanos retirarse con sus espadas. Se permitiría a la caballería y a la infantería retirarse con sus armas y bagajes. En fin, se permitiría a la artillería retirarse con una batería de 6 piezas y municiones para 21 tiros. Las demás municiones se entregarían a una comisión de oficiales americanos designada para recibirlas. El ejército mexicano tendría 7 días para evacuar la ciudad, no debiendo las tropas americanas ocuparla sino después de la evacuación. Únicamente el fuerte de la catedral debería evacuarse el 25 siguiente, a las 10 de la mañana, debiendo entrar los americanos a medida que los mexicanos salieran. Los mexicanos tendrían derecho a saludar a su pabellón en el momento en que fuese quitado. En fin, habría un armisticio de 8 semanas durante el cual ni el uno ni el otro ejército podría pasar una línea tirada en la Rinconada y que pasase por Linares y San Fernando. Este ofrecimiento conciliador del general americano se hizo de acuerdo con los oficiales generales y se dictó por razones de buena política. Esto se hizo como un homenaje a la bella defensa del ejército mexicano. En consecuencia de esta capitulación, las tropas de los Estados Unidos se encuentran dueñas de la capital de Nuevo León. Después de un sitio de 3 días, sostenido por una guarnición estimada de cerca de 10,000 hombres, y no siendo los americanos, según se sabe, 6,000. La rendición de Monterrey debe considerarse bajo 2 aspectos diferentes. Primero, bajo el punto de vista de las circunstancias que la han producido, y segundo, bajo el punto de vista de sus consecuencias. Bueno, este escrito que ahí en algunos periódicos está muy similar, tanto del lado americano como del mexicano, y estuve batallando un poquito también para traducir algunas palabras, pero se me hizo muy interesante. Y bueno, esto que voy a compartirles enseguida, es en el mismo escrito, y aquí pues es la opinión más que nada por el lado americano. Y bueno, se las voy a decir y a ver qué opinan, ¿verdad? Bueno, dice así: como hecho militar, es imposible dejar de ver en él un hecho de armas glorioso para el general Taylor y para sus tropas. Basta recordar las inquietudes expresadas por la prensa con motivo de los obstáculos que esperaban al ejército americano desde Cerralbo. Basta pensar en los peligros que lo rodeaban, en las desventajas de su posición para comprender la actividad, la energía. Diremos también la audacia confiada que ha necesitado
para salir con tal prontitud y también de esta situación? Aquí está hablando de todo el desempeño del general Taylor. Bueno, el general Taylor, con 6,000 hombres, sin artillería de sitio, teniendo apenas algunas piezas de campaña, lejos de todo socorro, en medio de un país montañoso, desconocido y hostil, enfrente de un enemigo superior en número, mejor abastecido, preparado para recibirlo y que había tenido tiempo para escoger sus posiciones. El general Taylor, colocado en situación semejante y forzando a Monterrey a capitular en 3 días, ha dado la prueba de las cualidades más grandes y sólidas que hacen de este un general ya consumado. Así es que pues que tenía muchas barreras el hombre y que esto y que el otro, pero bueno, pues así estaban las cosas. Los detalles que acaban de leerse manifiestan que ha reunido en su plan tanta habilidad como resolución y tanta energía como prudencia. Y no debe uno equivocarse. Este sistema de ataque inmediato y sin descanso, acaso arriesgado a primera vista, era el único medio seguro de no comprometer a su ejército. En semejante situación, el que espera expone más que el que se aventura, y únicamente se pueden anular las ventajas del enemigo, dando golpe sobre golpe. Es verdad que para hacerlo es necesario poder contar con sus tropas, pero el general sabía que podía contar con ellas y le han manifestado que tenía razón para tener confianza en su constancia y en su valor. Los mexicanos, por su parte, parece que han hecho todo lo que podían hacer en las circunstancias en que se encontraban. Ellos no tenían sino 2 hipótesis decisivamente ventajosas. Uno, en el primer sitio, desde luego, en regla, o una victoria desde el primer encuentro. En el primer caso, habrían fatigado a los sitiadores con guerrillas y salidas parciales. En el segundo, habrían sublevado todas las poblaciones, destruyendo el prestigio que las batallas del 8 y 9 de mayo han dado a la bandera americana. Pero el general Taylor conocía muy bien estos 2 peligros para comprometerse con las lentitudes de un sitio o para aventurar un ataque general, lo que habría sido exponer todas sus esperanzas a un tiro de dados. En esto, principalmente, es muy sabia la táctica adoptada por él. Sabía que en combates parciales y sucesivos, las tropas mexicanas eran incapaces de luchas con las suyas. Con un plan semejante, los mexicanos no podían hacer sino una sola cosa: defenderse a algunos días con valor. Esto es lo que han hecho. Es necesario hacerles justicia por esa parte. 300 americanos muertos, en los cuales hay 15 oficiales y 200 heridos. Están ahí para atestiguar su resistencia. Lo que no se puede esperar seriamente es que luchen mucho tiempo con cuerpos bien organizados y que han tenido el tiempo de aguerrirse. La defensa de Monterrey no ha probado, pues, sino una cosa, y es que faltándole a los mexicanos otras cualidades militares, tienen estos el valor, y que las victorias de Palo Alto y Resaca de la Palma no se han debido a la casualidad y a una fortuna ciega, puesto que han sido vencidos en ellas los mismos hombres que acaban de obtener en la capital de Nuevo León una de las capitulaciones más honrosas que permiten las leyes de la guerra. Esta capitulación nos lleva naturalmente a hablar de las consecuencias de la rendición de Monterrey, o más bien de la influencia que este acontecimiento podrá ejercer en la continuación de la guerra. Comencemos por declarar que, haciendo abstracción de toda simpatía por los Estados Unidos o por México, vemos en esto un hecho que debe de causar regocijo a todos los que por interés de ambos países desean sinceramente la paz. Los mexicanos habían hecho en cierto modo de Monterrey
el baluarte que debía tener la marcha del ejército americano. Habían abandonado todo el país entre Matamoros y esa ciudad para concentrar mejor en ella sus esfuerzos y sus recursos. La posición, el cuidado que habían tenido en fortificarla lo mejor posible, justificaban hasta cierto punto sus esperanzas. Viendo que han salido ilusorias, viendo traspasada la barrera en la cual tenía más razón para contar, comprenderán que buscar circunstancias mejores en la prolongación de la lucha sería casi una locura. Por otra parte, Ampudia, que había atribuido la derrota de 8 y 9 de mayo a su colega Arista, Ampudia, que tenía que dar en Monterrey una muestra de su capacidad militar y quien por otra parte ha cumplido a lo menos la mitad de sus promesas, Ampudia ha reconocido al capitular que no está en estado luchar con el general Taylor. Este es otro motivo de desaliento y desconfianza para México, porque ningún general parecía presentar más garantías que Ampudia. Por tanto, a no ser que Santana mismo intente la compensación, la rendición de Monterrey debe probar a los mexicanos la necesidad y la urgencia de la paz. Sin embargo, si a pesar de las lecciones de lo pasado hay obstinación en continuar la guerra, las consecuencias del hecho que nos ocupa se revelan con toda su importancia. Por todas las razones que acabamos de enumerar, Monterrey, al caer en manos de los americanos, les ha abierto el camino de México, y hay razón para presumir que desde ahora el único peligro que puede temer el ejército del general Taylor es en el camino del Saltillo, o de San Luis Potosí, o el de la capital, quienes serán todos estos obstáculos inherentes al país y acaso algunas guerrillas. De uno u otro modo, la toma de Monterrey será pues un gran paso hacia el fin de la guerra. Encontramos, sin embargo, que en la misma capitulación existe una traba a los resultados del triunfo que se acaba de conseguir. Se ha estipulado como última cláusula un armisticio de 8 semanas, y durante este tiempo ninguna de las dos partes podrá traspasar un límite determinado. Apenas podemos explicarnos el motivo que ha podido decidir al general Taylor a semejante concesión, a pesar de las consideraciones que debiese tener a la defensa de Ampudia. A nuestro parecer, es mucho dejar 2 meses de descanso a un enemigo, que sería por el contrario absolutamente necesario llevar batiendo de ciudad en ciudad. Si el general Taylor ha pensado que esta tregua facilitaría la conclusión de la paz, debería pensar mucho más aún en la ventaja que conseguiría de una marcha sin descanso, que lo hubiese llevado bajo las murallas de México, casi tan pronto como la noticia de la toma de Monterrey. A nuestro parecer, hay, pues, una falta en esta capitulación que deja a los mexicanos el tiempo de volver en sí, cuando no se les debía dar ni el de respirar. Esta es la misma falta que se cometió después de la ocupación de Matamoros, pero esta vez no nos parece que tiene ninguna de las excusas que entonces imposibilitaban que se evitase. Sin embargo, nos abstendremos de hablar sobre esto hasta que detalles más completos nos instruyan de las consideraciones o acaso también de las razones de situación que han inducido al general Taylor a tomar una resolución que hasta ahora, lo repetimos, nos parece una falta en la parte que debilita las ventajas de la toma de Monterrey. Vemos por otra parte, según una correspondencia del ejército, que la capitulación misma no ha sido acogida por una aprobación muy unánime. Muchas personas dicen en esta carta, y principalmente sobre los regimientos de observación tejanos, que han combatido con tanto valor,
están descontentos con estas condiciones. Dicen que la ciudad estaba en nuestras manos y habría podido tomarse en 3 horas. Yo creo que para tomarla habrían sido necesarios otros combates y no ha sido este el cálculo del general Taylor. Sabía muy bien, tanto como sus oficiales, que la ciudad podía tomarse muy pronto, pero no tenía ninguna necesidad de prisioneros que le habrían hecho perder el tiempo y consumido sus víveres. Por otra parte, intentaba otro objeto, al cual se llegara por las condiciones de la capitulación y que concluiría por un resultado mucho más satisfactorio para el gobierno, según las órdenes de cual el general ha obrado al aceptar estas condiciones. Si lo que se asegura es la capitulación, hemos ganado muy poco y el general Taylor ha retractado sus primeras resoluciones para conceder al enemigo todo lo que pedía. Y bueno, sigue, el escrito todavía sigue un poco más. Y bueno, está muy largo, la verdad, pero está muy interesante, sobre todo que está hablando de la capitulación y de todas sus consecuencias. Y bueno, pues por ahí hay algunas personas y algunos historiadores que pues hacen de esto una gran novela, vamos a decir, porque bueno, pues yo creo que sí sería una gran novela. Es una odisea por otros escritos que tengo yo aquí. Pero en realidad yo creo que Ampudia hizo todo lo que pudo, lo que estuvo en sus manos, el poder llevar a cabo bien esta batalla. Lamentablemente, pues el ejército, a pesar de que yo casi lo doblaba, ¿verdad?, en cantidad de gente, pues en lo que era en el equipo, pues no estaba bien preparado. Al menos esa es mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, ustedes sabrán lo que piensen sobre esta situación. Y bueno, este es uno de los escritos que tengo, ¿verdad?, publicado en el periódico El Republicano, pero fue transcrito al español y fue tomado de uno de los periódicos de los Estados Unidos. Por ahí creo, si mal lo recuerdo, es uno que se llama, de momento no me acuerdo, pero ahorita se los digo. Pero por aquí tengo ¿cómo se llama? La copia de ese periódico. Y bueno, ahora, con lo que yo les comentaba sobre, pues, todos esos periódicos o esas notas que hablan, pues, mal del comportamiento de Pedro Ampudia, que bueno, pues, no sé, a mí me llama mucho la atención, como les comentaba al principio de los comentarios que les hice, es que, pues, no sé qué pasaba. Digo, algunos cuando yo les platico me dicen, no, esas son leyendas, esos son cuentos. Bueno, pero pues ahí están los periódicos y la mayoría habla mal de él. ¿Qué pasó, verdad? O sea, ¿qué fue lo que le pasó? Porque se supone que era un general bien preparado, con todas las ventajas que tenía, ¿verdad?, ante el invasor, con su experiencia, ¿verdad?, como militar en otras guerras. Y aquí en Monterrey, pues, no sé, lo atribuyen como que huyó cobardemente. Y bueno, en algún otro de los videos que les he compartido, pues a veces digo, bueno, yo no sé si es verdad o es mentira. La cuestión es que aquí están en los periódicos y eso es lo que se comenta. Y valdría la pena, pues, conocer un poco más sobre lo que en realidad pasó, por qué motivo fue que él capituló o por qué motivo fue que se rindió, ¿verdad?, ante el ejército y pues vamos a decir con esta cantidad de días, de 3 días, que aquí, por lo que veo en algunos otros periódicos norteamericanos dicen que, pues que fue muy pronto, pero imagínense, estando nosotros en ese momento, pues si 1 hora se te hace eterno, imagínense 3 días de lucha, de combates, de donde, pues, o sea, están prácticamente destrozando, pues, vidas, propiedades y un fin de cosas, ¿verdad?, que pasaron, y es complicado hablar sobre las guerras en realidad porque conlleva muchas cosas. Bueno, voy a proseguir con compartiéndoles otras cosas. Bueno, voy a leerles una carta. Bueno, este es otro periódico que es la Gaceta de Gobierno de Puerto Rico. Aquí está otra copia del periódico. Algunos vienen en español y otros en inglés. Y es sobre, pues está hablando también sobre lo mismo, ¿verdad?
de la capitulación, y en el mismo escrito, aquí les voy a poner, fíjense lo que dice, y lo subrayo, ¿verdad? Con negrita así más realzada. Fíjense lo que dice, Ampudia se condujo cobardemente en Monterrey. Aquí está, para que lo vean. Y ese es el escrito que desde luego en un rato más o el día de mañana se los voy a subir ahí a la página para que lo vean completo el artículo, lo que dice. Y bueno, esta otra es una carta que también ya hace tiempo también tengo, es sobre su sobrino, el teniente coronel Enrique Ampudia, el que les comento que vivía aquí en Monterrey, se quedó a vivir con Monterrey. Inclusive él solicitó una merced de tierra aquí al gobernador de Nuevo León, allá por el año de 1854, si mal lo recuerdo, para vivir aquí en las afueras de la ciudad. Creo que por los comentarios que se dicen ahí, creo que para acá, para el lado de donde estaba San Pedro, en el camino que iba a San Pedro. Y bueno, por ahí tengo todos esos datos ya muy antiguos y con algo parte de la genealogía. Hay que ver también que estaba el hermano de Pedro Ampudia, que se llamaba también Enrique Ampudia, entonces no vayamos a confundir el hermano con el sobrino. Esta carta, este escrito que envía Enrique Ampudia, el sobrino del general Pedro Ampudia, pues es el que vivió en Monterrey. El otro no, el otro tuvo toda su vida en México y tuvo descendencia, bastante descendencia. Yo creo que por ahí pienso yo que vienen los Ampudia que residen en México y en otras partes, pero en realidad se quedó aquí en Monterrey, tuvo un hijo aquí en Monterrey, él se casó en Guadalupe y bueno, pues no se sabe más adelante, todavía aparecen algunos documentos como en 1861, porque en los que yo he localizado ahí en el archivo son del año de 1854, donde les comento que pide la merced de tierra, ¿verdad? Para construir ahí su vivienda. Bueno, voy a leerles dice, el título en el periódico dice Asuntos de Monterrey, y fue publicado también en el Republicano, con fecha 4 de noviembre de 1846. Y bueno, dice así, ya estoy media segatona, como decimos, de tanto escrito que leo, ya me cambio de un lente a otro par de lentes, unos tienen un aumento y otros un aumento, pero bueno, pues hago lo más que puedo, porque pues es complicado a veces estar leyendo, sobre todo las letras muy chiquitas. Y bueno, aquí estamos. Dice aquí, Asuntos de Monterrey. Siguiendo nuestro propósito y en prueba de la imparcialidad que nos anima, insertamos a continuación la siguiente carta. San Luis Potosí, 24 de octubre de 1846. Mi muy estimado amigo, llegué a Monterrey el mismo día que se presentaron los americanos con fuerzas de 10,000 y pico de hombres, y me hallé, como calculaba, a mi tío comprometido por todos los estilos, por las razones siguientes. Monterrey tiene de largo desde la cresta del obispado hasta el extremo opuesto de la población, una legua larga, y de guarnición tenía 5,000 hombres de línea entre infantería y caballería, inclusos reclutas, y como 2,000 rancheros, total 7,000 hombres de línea, de los cuales deducidos 1,200 caballos. Quedan 5,800 hombres para cubrir la circunferencia de 2,5 a 3 leguas de la población, rodeada de milpas, cercas, arbolados, etc. Todo lo cual era propicio al enemigo para aproximarse a su voluntad al punto dado que le pareciese mejor para el ataque. 20 días hacía que tío Pedro había llegado a Monterrey cuando se presentaron los enemigos. En tan corto tiempo tuvo que reunir víveres, levantar aquellos departamentos como lo están y no lo estaban, fortificar en lo posible la extensísima línea que solo estaba comenzada en algunos puntos y construir las interiores, desprovistas en un lodo de saquillos a tierra, pero ni los pedidos
A esta ni a Saltillo llegaron, teniéndose que batir los soldados a pecho descubierto en las azoteas y en las rejas, levantar fuerzas y otras infinitas cosas que son necesarias para una defensa. En esta disposición empezaron los fuegos parciales, el 19, 20 y el 21, el ataque formal a la Tenería, Rincón del Diablo y Fuerte de la Purísima, con 4 columnas enemigas como de a 1000 hombres en el primer punto nombrado. Recordemos que cuando llegó a Ampudia, pues luego dio instrucciones de comenzar a fortificar la ciudad, y en esa época pues fueron varios lugares los que se fortificaron, como el fuerte de las el Puente de la Purísima, el Fortín de las Tenerías, el del Rincón del Diablo, la Ciudadela, el Obispado, la Catedral, y bueno, y todos los otros lugares también que estaban por el lado acá de San Jerónimo, rumbo para acá, para la carretera Saltillo. Bueno, seguimos. Dice, hubo por parte de 2 jefes de los principales o abandono o cobardía, y si no quieren esto y se mira bajo otro aspecto, infamia, y en los 2 otros puntos hubo valor, heroísmo, amor patrio y todo lo bueno que puede caracterizar el corazón de un buen soldado republicano, cuyas prendas adornaban a ver los jefes subalternos y muchos de esa escala abajo de las armas de infantería y artillería, incluso los valientes soldados. Aquí fue rechazado el enemigo, que llegó hasta batirse cuerpo a cuerpo, y perdió mucha gente, pero quedando siempre posesionado de la Tenería. Durante este ataque, se le dio orden a la caballería de que cargase por un flanco al enemigo, por fuera de la población y en un buen terreno, mas el señor Torrejón mandó al señor Jáuregui con el tercer ligero y séptimo. Dicho jefe mandó cargar al primer cuerpo, que lo efectuó con bizarría, pero fue abandonado por el indicado general en el segundo cuerpo, por solo unos disparos que se le hicieron por el enemigo. En el obispado tenía el señor Berra, según la noticia que delante de mí dio al señor Uraga, en los momentos en que el general enemigo Ward estaba situándose a retaguardia de dicha posición, más de 500 hombres y al pie del cerro como 300 caballos dispuestos a desmontarse, 200 jinetes para auxiliar con sus fuegos de carabina en caso necesario, como sucedió. Mas dicho señor Berra, por un arrojo que no creo, mal calculado, hizo una salida sobre el enemigo, cuyo resultado fue fatal como debía serlo, pues perdió el punto que les estaba confiado, y no pudiéndose siquiera cubrir con haber perdido, no digo la mitad, pero ni la cuarta parte de su gente. Cualquiera que vea el número que él quiera decir, ahora tenía a sus órdenes. Cuando mi señor tío Ampudia mandaba piezas y gente de refuerzo a dicho fuerte, así como también el señor Uraga, por su punto lo hacía, ya se había perdido y tuvieron que retirarse. Dominadas las calles por los fuegos del obispado en poder del enemigo, hubo que concentrar las fuerzas en la línea interior, siguiendo los fuegos con viveza. Nuestros puntos se sostenían, mas los víveres no estaban ya muy abundantes. Las municiones eran a lo más para solo 1 o 2 días, pues 200 o 300 mil cartuchos entre 5,000 hombres, a ver a cómo les tocan. Amigo mío, la población estaba padeciendo mucho por las granadas y bombas. La gente que había en las casas era mucha, entre paisanos, mujeres y niños. El enemigo esperaba refuerzos, como lo recibió. La retirada en orden imposible, ni aun abandonando todas las piezas y demás material por nuestra parte. No se sabía de ningún refuerzo y se ignoraba la situación de la mayor parte de la caballería que andaba por fuera. Y añada usted a esto
El general Ramírez, trastornado y asustadísimo. Enciso, escondido en la escalera de la torre. Jáuregui, con su tremendo valor, animando a todos. Torres Valdivia y otros haciendo milagros de miedo. ¿Qué se les probará? ¿No es verdad, amigo mío, que todos estos brillantes elementos son sumamente bastantes no para batir al enemigo, sino para o haber perecido física y moralmente toda la divisioncita y parte del pueblo, o haber tenido que capitular a discreción? Con todo fue muy diverso el resultado. Y debe creerse que si el general enemigo no se aprovechó de las ventajas dichas, fue porque al oír a su propuesta por 2 veces de rendirse a discreción o juramentarse, la contestación que les dio mi tío Pedro, de que antes moriría con el último soldado que pasar por tal infamia. Respeto la energía del general, el valor de los soldados que hicieron morder el polvo a tanto enemigo, y temió comprar muy demasiado cara la completa victoria. Yo creo más bien en esto que no en la compasión o en la política americana, pues su modo de obrar es tan recto que en los momentos de los convenios estaban apuntalando casas y colocando piezas ligeras en las azoteas, corroborando tanto más esto mi opinión. Las muchas y públicas alabanzas que jefes oficiales y de tropa yanqui prodigaban con entusiasmo al valor de nuestros soldados. El honor de las armas quedó bien puesto y se salvó la división. La tropa conoció al enemigo de cerca y cambió en cuanto al concepto que tenía formado de él, desde Palo Alto, Resaca y la huida de Matamoros, aprendiendo por el contrario el enemigo a respetar al soldado mexicano y otras muchas ventajas que no me detengo a enumerar. En cuanto a algunas necias y rencorosas cartas que se han escrito, solo me detendré en hacer unas pocas reflexiones, y son: se puede acusar de falta de patriotismo y cobardía al general que sin orden del gobierno marcha de aquí en busca del enemigo y que dejándole posteriormente a su arbitrio, hallándose en el Salado, el seguir o retirarse preferiría el avanzar y batirse? Segunda, es culpa del mismo general el que las brigadas que le seguían no llegaran con la fuerza que debían y que de las que tenía que seguir desde Guadalajara se descartara casi la mitad y el resto, a las órdenes del señor Ponce de León, se atascase en esta. Vamos a otra cosa. Dice cierta señora, persona de mucho crédito por todos aspectos y antecedentes, que el general Ampudia estuvo cobardemente escondido en la sacristía durante los fuegos. Esta señora, antes de haber escrito esto, debía haber preguntado a algún general o a otro militar si, siendo la tal iglesia como era el punto céntrico de la población, pues está en la plaza, hallándose dicha sacristía al pie de la torre, telégrafo por el cual se recibían los avisos comunicados por los respectivos situados en otros, y teniendo todos los puntos cubiertos en cuanto lo permitían la escasez de las fuerzas con sus correspondientes oficiales y jefes, y estos a las órdenes de las líneas respectivas, pregunto, si era acertado el que dicho general anduviera de aquí para allá, en aquel laberinto de calles, sin poder recibir avisos y dar disposiciones a tiempo, y si no le parece a la escritora, era más conveniente estuviese en un punto céntrico y con la reserva a 50 pasos para oír prontamente las partes y dictar las providencias, o acudir a donde lo llamaba la necesidad. Y en cuanto a achacar a cobardía la permanencia en la sacristía, se le olvidó a tan verídica prójima el apuntar en su carta 3 circunstancias que son: el que nos echaban los enemigos bombas de a 12 pulgadas, de las cuales cayeron varias en la plaza, algunas en la iglesia
y una en la misma puerta de la segura sacristía, que mató a una ordenanza y 2 caballos, que estaba dicho general pared por medio del depósito de parque, y ni pensó que una bomba podía incendiarlo y volar. Y por último, que los 2 últimos días de fuego los pasó en la casa del señor Flores, de un piso solo y en la misma plaza. Este señor Flores es el esposo de María Josefa Sosaya, ¿sí? Que está bien contra esquina de la catedral. Ahí después fue un hotel, el Hotel Continental, y luego, bueno, anteriormente habían sido de la familia de Blas de la Garza, pero bueno, ese es otro asunto. Dice aquí, dice, es falso que estuviese encerrado, pues fue una persona a dar las gracias a nombre de la nación, a los valientes que defendieron el rincón del diablo y la purísima, en medio de un temporal horroroso y durante los fuegos, y además de otras varias ocasiones. El día 24, habiendo recibido un parte de cierto jefe de que se hallaba cortado, cometió el arrojo de que a pie con el capitán de su escolta y por el parapeto que ocupaba el capitán de artillería Arenal, bizarro defensor del rincón del diablo, avanzara con 3 o 4 soldados por las calles ocupadas por el enemigo y bajo sus fuegos, hasta que cerciorado no ser verdad el parte, se retiró, convencido también por las reflexiones de los 2 o 3 que le acompañaban. No seré más prolijo, amigo mío. He contestado algo a la carta de una señora, cuyo sentido no extraño, tanto por su carácter por el impulso que debe haber recibido de cierto parentesco, proporcionado por ella misma, mas doy palabra de no contestar ni a semejante mujer ni a otra de su calaña en asuntos semejantes. Si alguno dudase de la veracidad y exactitud de cualquiera de los puntos que abraza esta, que se sirve a hacerme las preguntas directamente por el correo. O bien, si las inserta en algún periódico, tenga la bondad de dirigirme un ejemplar, pues como no acostumbro a leerlos, podría no contestar por no saber si se me hacían y creo poder satisfacer cumplidamente. Escribe usted muy deprisa, amigo mío, lo cual le parecerá a usted extraño al ver lo que me extiendo, mas podría decir, pero basta por ahora. Adiós, mi estimado amigo, manténgase usted bueno y tenga usted la bondad de que se inserte esta en algún periódico, teniendo usted en consideración de lo que le falta de pulidez le sobre de verdad, a cuyo favor vivirá reconocido su siempre afectísimo y seguro servidor, Enrique de Ampudia. Y bueno, esta carta que mandó el sobrino del general Ampudia está publicada en el periódico El Republicano de México con fecha 4 de noviembre de 1846. Esta es una copia, pero bueno, allá tengo todo lo que es el periódico, ¿verdad? Entonces, son estos documentos, pues, sacados, obtenidos de los periódicos, de todo lo que se hablaba durante esa época y que muy constantemente veo comentarios negativos hacia el general Pedro de Ampudia. Aquí pues su sobrino lo está defendiendo, por ahí habla de una señora y sí, efectivamente, hay otros escritos donde una mujer pues habla mal de él, que fue un cobarde, que se emborrachó y un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que manifiesta su sobrino, Enrique Ampudia, sobre su tío, ¿verdad? Que no fue una tarea fácil, y que pues al ver también, pues, o sea, no tenían buenos recursos, y los soldados pues llegaban, pues mal a las batallas, ¿verdad? Pues sin un uniforme inclusive completo, por ahí me ha tocado ver hasta documentos que los abastecían solo de guaraches, o sea, ni siquiera un zapato cerrado. Y pues para caminar también de ciertos pueblos a otros pueblos, pues a veces los caminos no estaban bien, estaban enlodados o estaban con maleza y era complicado, ¿verdad? Pues para ellos llegar pues bien, como si nada, muy frescos, ¿verdad? No, pues y luego con el miedo, el temor de que pues podías perder la vida. Por ahí hace como 2 años,
pues ofrecí ahí una plática en el obispado. Lamentablemente no pude terminarla a tiempo. En esa ocasión mi padre había tenido un accidente y me la había pasado pues parte de la madrugada en el hospital, y tenía que presentarme al día siguiente a las 10 de la mañana para compartirles esos documentos, que por aquí los tengo. Más adelante, si Dios quiere, haré un video para poder compartirlos, pero muchas de estas cosas son precisamente las que iba a presentar en esa ocasión, y hay algunas otras proclamas del general Ampudia, cartas de Zachary Taylor. Todas estas son copias de lo que es el archivo histórico municipal. En realidad, o sea, es muy vasta toda la información que hay sobre los acontecimientos de la intervención norteamericana en México, aquí en los archivos de la ciudad de Monterrey. Aquí está otro que dice: en fuerza de la capitulación. Este es otro de los escritos. Aquí se los acerco. Y bueno, poco a poco podré irlos compartiendo. En realidad es muy larga toda esta información. Los términos por el lado americano vienen en inglés, y luego o sea, los saco de los periódicos en inglés, y luego hay que sacar la traducción. Tengo la ventaja que, pues, uno de mis hijos, el más chico, que es excelente con el inglés, pues él a veces me apoya, aunque me dice: mamá, pues, o sea, ahí la cuestión de algunas palabras son muy complicadas de transcribir. O sea, tenemos que acomodar así los párrafos, ahí las oraciones, o lo que tratamos de dar a entender, y pues a veces me lleva mucho tiempo, porque pues desde luego, o sea, no nada más manejo este tema, manejo otras cosas como la historia de Monterrey, lo de Cadereyta, y en fin, otras páginas que tengo que estar también administrando, y que me gusta compartir ahí todo lo que voy en lo que voy trabajando. Y bueno, pues de momento es todo. Espero les haya gustado. Como les dije en un principio, creo que todo esto les puede servir para sus futuras investigaciones, para que conozcan un poquito más sobre el acontecimiento de la batalla de Monterrey de 1846. Por aquí pues pudiera también, antes de terminar, de darles así una pequeña información. Por ejemplo, a ver, aquí más o menos para que tengan una idea, por ejemplo, de las compañías que estuvieron, eso es una parte, ¿verdad?, de las compañías que estuvieron dentro de la batalla de Monterrey, que desde luego su gobernador era don Francisco de Padua Morales, quien gobernó de 1846 a 1848. De hecho, el general Pedro Ampudia después fue gobernador de Nuevo León aquí en el año de 1854, por ahí creo que ya se los había comentado. Bueno, y estos, por ejemplo, son algunos datos de las compañías de la batalla que estuvieron en Monterrey. Por ejemplo, el general Pedro Ampudia, desde luego, pues encargado de Monterrey; el general Francisco Mejía, quien combatió en el fortín de la Tenería y de la Purísima; el general Simeón Ramírez, quien era el inspector de los fortines; el general Manuel Romero era el que estaba a cuidado del camino a Marín y en el obispado, y él también combatió en el obispado. El general Anastasio Torrejón, con su caballería, combatió en el obispado, ahí lo estuvo defendiendo. El general José López Uraga, él se apostó con una brigada de infantería en Cadereyta y combatió en la Ciudadela. De ahí también que lo de la heroína María de Jesús dos Amantes, que por ahí también, hay una infinidad de comentarios también de los americanos, que ahí sí que me gustó, porque ellos en realidad hablan muy bien de María de Jesús dos Amantes. Ya también eso se los compartiré después. Ya hablaré, si Dios quiere, de varias heroínas y de otra que no saben, y que era una guerrillera. Está muy interesante. Pues yo la pudiera decir que es una especie de leyenda, pero no, por ahí estuve más o menos checando, y por ejemplo hay una llamada Edwina Canales, que la mencionan mucho los norteamericanos, y de hecho el general Antonio Canales Rosillo tuvo una hermana llamada Eduviges Canales, y yo pienso que es ella. Entonces ellos la ponen como Edwina Canales. Y a veces pienso que en esta carta que manda a los periódicos Enrique Ampudia, y que habla que determinada señora
le contesta, ¿verdad?, ahí a los comentarios que hace esa señora en otros periódicos, comentarios negativos sobre su tío. Pienso por un momento que pudiera ser Eduviges Canales, o la otra, en todo caso, pudiera ser, pues, la mujer del general Arista. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea, no estoy segura. Estoy también en esa investigación de saber quién es esa famosa mujer que habló muy feo del general Pedro Ampudia. Bueno, continúo. El general Antonio María Jáuregui, el general Tomás Requena, encargado de hacer la evacuación de la ciudad, el general Calixto Bravo, quien combatió en el Rincón del Diablo, el general García Conde, que fue también con su tercer regimiento de caballería que combatió en la Purísima. Luego tenemos, estos son los generales. Luego tenemos algunos tenientes, sí, generales y capitanes. Bueno, el teniente coronel Francisco Berra, que combatió en el obispado con 200 hombres y 3 piezas. Él fue herido en la batalla de Monterrey y murió él en la batalla de la Angostura. Bueno, tenemos al teniente coronel Patricio Gutiérrez del batallón de Querétaro, combatió en el fortín del Puente de la Purísima. El teniente coronel de infantería Joaquín Castro, que era de Querétaro, combatió en el fortín de las Tenerías y Rincón del Diablo. El teniente coronel Mariano Moret estuvo con la caballería de los Lanceros de Guanajuato. Mariano Moret también por un tiempo estuvo como gobernador de aquí de Nuevo León. Dice que también combatió en San Jerónimo y él fue el que recibió de 12 a 15 balas sin herirlo. Por ahí es la odisea, ¿verdad?, que se habla de este gran personaje, ¿verdad?, que se arriesgó y que no, gracias a Dios, o sea, no lo hirieron. Bueno, tenemos también al teniente coronel Juan Epomuceno Nájera, que era el jefe de lanceros de Jalisco, que combatió en San Jerónimo y murió dentro de la batalla de Monterrey. El teniente coronel Manuel Rudecindo Barragán, quien defendió el fortín de la Tenería, otro excelente personaje también, del cual también por allí hice algunos comentarios y también hablé sobre él. El coronel José Ferro, que combatió en el Ojo de Agua de la ciudad con las compañías de Aguascalientes y Querétaro. El coronel del segundo ligero José María Carrasco, que combatió en el fortín de la Tenería. El coronel Francisco R. Moreno, enviado como parlamentario para capitular. El teniente José María Calderón, primer escuadrón de auxiliares de Nuevo León. El teniente Jacinto Domínguez, el teniente del tercer ligero Ignacio Soloache. Él fue, de hecho, uno de los prisioneros que tomó el general Quitman. El teniente de ingenieros Joaquín Colombres, que combatió en la Tenería. El teniente Joaquín Miramón y sus lanceros, que combatió también en la Tenería. El subteniente Guillermo Moreda de Querétaro. El subteniente Miguel Bulnes de Querétaro combatió en la Tenería. El subteniente Agustín de Espinosa, que combatió en el fortín de la Tenería. Subteniente de artillería Manuel Balbontín combatió en el fortín de la Tenería y fue capturado por el ejército americano y luego después fue canjeado. Luego siguen los sargentos. El sargento Simeón Mendoza combatió en el Puente de la Purísima. Los capitanes del tercer ligero Juan Servín, quien murió en el fortín de la Tenería. Del capitán también tercer ligero Domingo Nava, que combatió en la Tenería. El capitán de artillería Ignacio Joaquín de Arenal, que combatió en el Rincón del Diablo, como ya lo había comentado. El capitán de infantería Miguel Mota y Velasco, muerto en la batalla. El capitán Enrique Antúnez era el segundo ayudante de caballería y muerto en la batalla. Otros, también está como jefe de división Juan Espejo, combatió en la Tenería. Oficial de los ingenieros Luis Robles, arregló y combatió en el fortín de la Tenería. Encargados de ingenieros, tenientes coroneles Zuloaga y Mariano Reyes. Oficial de infantería llamado Castelán, combatió en la Tenería. El comandante José María Herrera en el fortín del Diablo y Ojos de Agua. El comandante Gervasio Cárdenas, muerto en la batalla. Las heroínas, desde luego, doña María Josefa Sosaya, quien apoya a la ciudad en la plaza principal, en la catedral. María de Jesús dos Amantes apoyó en la Ciudadela. También está otro soldado por ahí que sus orígenes son en Cadereyta, Juan Marichalar, que también es otro de los grandes personajes. Tengo, de hecho, como Edwina Canales y bueno, otros. Y está también los del batallón San Patricio.
hay uno muy interesante que pienso yo que pueda ser hermano de John Riley o primo, que es Edward Riley de la compañía 3 de infantería, tercero regimiento de la K Infantería, quien combatió en Monterrey y murió dentro de la batalla de Monterrey. También tengo pendiente a este personaje. Y desde luego, pues el capitán John Riley y otros más, ¿verdad? Y médicos, pues bueno, ahí se los voy a dejar para después, porque también tengo muchos médicos que he localizado aquí, que estuvieron apoyando aquí en Monterrey, bajo las órdenes del doctor Pedro Van der Linden, por ahí hace como unos, no me acuerdo, yo creo que como unos 2 años, por ahí también investigué el caso de otro doctor. Muy buena que está esa información, está excelente y pobre, o sea, murió muy feo, la verdad. Pero bueno, ya no le platico, mejor ahí lo voy a dejar pendiente porque quiero ir poco a poco compartiéndoles todas estas investigaciones. Y bueno, me dio mucho gusto saludarlos, espero que sigan aquí visitando esta página de biografías militares y no me queda más que desearles todo lo mejor y desde luego síganse cuidando de este problema de la pandemia sobre el COVID-19. Hasta luego.